Buenos días, compañeras. Espero se encuentren bien. En el día de hoy nuestro tema es la perspectiva social y cultural y cómo influencia esto en el comportamiento humano. El grupo está conformado por Leonela, Luisa, Made, Leslie y mi persona, Liceika Duarte. Pasaremos a la introducción de este tema. En este podcast exploramos cómo los fenómenos sociales y culturales influyen en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. A lo largo del contenido iremos viendo puntos como el ser humano en contexto, la influencia de lo social en la mente humana, la perspectiva cultural en psicología, diferencia de la perspectiva social y cultural. Todo esto conoceremos la importancia de conocer sobre este tema. Todos estos puntos serán vistos desde un punto psicológico. También un punto importante que tenemos que estudiar o ver es la psicología del comportamiento, que es una ciencia social que estudia el comportamiento humano en base a la interacción con el medio ambiente. Ahora pasaremos a lo que es el ser humano en contexto. ¿Qué significa mirar al ser humano en contexto? La psicología no estudia a las personas aisladas. En psicología, cuando hablamos de aislamiento, son esas personas que no tienen una interacción social. Muchas veces hay personas que pueden estar en un lugar donde hayan muchas personas, pero se sienten aisladas. Igual que hay otras personas que les gusta o se sienten cómodos con estar solas. Existen los dos tipos de aislamiento que es el físico y el emocional. Cuando hablamos de aislamiento físico, son esas personas que no tienen interacción con otras personas, nada de contacto. Cuando hablamos de emocional, son esas personas que están desconectadas emocionalmente. Pero esto puede traer muchos daños para esa persona como mentales y todo esto, debido a que no interactúan con otras personas. Eh, También es esa sensación pues de soledad y separación de los demás. También vemos aquí el comportamiento humano está profundamente influido por el entorno. Eh, Esto quiere decir, un ejemplo, muchas veces nuestra personalidad se basa en cómo hemos sido criados desde nuestra casa, de nuestra familia. Esto influye en cómo actuamos, en cómo pensamos. Y el punto importante aquí también es la familia, cómo nos ayudó a crecer y eso se diferencia, pues, ya que todas las personas no pensamos igual, sino vemos perspectivas diferentes en una misma cosa. Eh, Todo esto desde el ambiente familiar hasta la cultura influye en cada una de esas decisiones, cada uno de esos pensamientos que cada uno tiene. Esto también, la conducta no es un estudio de ahora, sino de hace mucho. Muchas disciplinas la han estudiado como la psicología, la sociología, la antropología. Como sabemos, la psicología que estudia el comportamiento humano, la sociología estudia lo que es la sociedad, perdón, en general, y la antropología que es como la organización social y política, las relaciones sociales, culturales y costumbres. Todo esto es un tema muy importante que, como lo mencioné, las compañeras irán desarrollando cada punto. Ahora mi compañera le paso la palabra. La influencia social en la mente. Este tema pertenece a la psicología social, que se encarga de estudiar cómo la presencia real o imaginaria de otras personas afecta nuestros pensamientos, emociones y conducta. Primero, es importante entender que nuestras decisiones, actitudes y comportamientos muchas veces no son individuales, sino nos dejamos llevar por el entorno social. A veces actuamos de distintas maneras con distintas personas y eso influye en nuestro comportamiento. En segundo lugar, algunos de estos temas principales
Dentro de estas áreas son la conformidad, la obediencia, los roles sociales y la percepción que tenemos de los demás. La conformidad se refiere a cómo entendemos adaptarnos a un grupo en específico, aunque no estemos de acuerdo o conscientes. La obediencia habla de cómo respondemos ante figuras de autoridad y los roles sociales determinan cómo se espera que actuemos según el papel que ocupamos en la sociedad. Por último, hay autores importantes que hicieron grandes aportes. Kurt Lewin, Solomon Asch, Stanley Milgram y Philip Zimbardo. Perspectiva cultural en psicología es un tema fascinante y muy importante, ya que nos permite entender cómo las creencias, valores, costumbres y experiencias de diferentes culturas influyen en el comportamiento y en la mente de las personas. Los psicólogos consideran la diversidad cultural en sus investigaciones y prácticas para asegurarse de sus enfoques que sean reales y respetuosos con las diferentes comunidades. Esto significa que en lugar de explicar una única perspectiva universal, los profesionales toman en cuenta las creencias, los valores, las tradiciones y experiencias específicas de cada cultura. Por ejemplo, en la investigación, los psicólogos pueden diseñar estudios que incluyan muestras culturales variadas para entender cómo ciertos comportamientos o trastornos se manifiestan en diferentes contextos. También adaptan las herramientas de evolución y los tratamientos para que sean culturalmente apropiados, evitando malentendidos o diagnósticos incorrectos. Este enfoque ayuda a ofrecer una atención más inclusiva y efectiva porque ayuda a reconocer que no todos los problemas o soluciones son iguales para las personas. Al entender y respetar las diferencias culturales, los psicólogos pueden crear intervenciones que realmente conecten con las experiencias de cada individuo, promoviendo un bienestar más genuino y duradero. Además, fomenta la empatía y el respeto fundamentales en cualquier proceso de la psicología. Un enfoque completo del ser humano. Lo social ocurre dentro de lo cultural. No hay un comportamiento humano al lado del contexto. Y aquí también entra la teoría de Bronfenbrenner. Esta teoría explica el desarrollo humano a partir de su intervención con el medio ambiente y tiene 5 niveles, que son el microsistema, el exosistema, el mesosistema, el macrosistema y el cronosistema. Pues estos niveles influyen en el desarrollo de las personas. Ok, ¿para qué sirve esto? La psicología clínica entra aquí ofreciendo eh, terapias adaptadas a las culturas. La psicología educativa entra con atención a la diversidad cultural. La psicología organizacional que tiene grupos multiculturales y también entra la salud pública y las políticas sociales. Buenos días. ¿Qué hace falta? Críticas al eurocentrismo de la psicología tradicional, descolonización del conocimiento psicológico, retos metodológicos de cómo estudiar otras culturas sin importar la propia. Entendernos más allá de nosotros mismos, el comportamiento humano es ese reflejo del contexto en el que nosotros vivimos. La psicología social y la cultural aparta una mirada integral en comprender estas perspectivas. Las normas y prácticas culturales compartidas ayudan a las personas a desarrollar su identidad y su sentido de pertenencia a su comunidad. Muchas gracias. Factores sociales y culturales y su influencia en la conducta individual y grupal. La socialización es un proceso mediante el cual los individuos se adaptan e interactúan con otras personas. Sin embargo, el ser humano vive sus primeras experiencias y las más influyentes con la familia.
El aprendizaje social enseña a comportarse de determinada manera aceptable y evitar las que no son aceptables. Pero existen otras maneras de aprender en el aspecto social, como lo es la imitación, la moda y el aprendizaje vicario. Existen 3 tipos de conducta: individual, social y cultural. Influencia en la conducta individual y grupal por diferentes factores como lo es la inclusión, el control y la apertura. En un grupo existen diferentes escenarios, como lo es la independencia. Es donde los integrantes mantienen poco o ningún contacto entre ellos. La codependencia, donde los miembros requieren necesariamente de los demás para hacer sus actividades. La dependencia. La vida del grupo necesita de la acción de todos o se paraliza. Y por último, la interdependencia, cuando alguno no hace su tarea y otro la realiza. ¿Cuáles son los supuestos de la percepción social? Son la necesidad corporal, recompensas y castigos, sistema de valores del individuo, magnitud percibida y el valor personal, y por último, estímulos perturbadores. La influencia social son los cambios que se generan a causa de la manera en que impactan en uno o varios individuos. Esto se puede apreciar en las conductas, ideas, valores, sentimientos y emociones. Algunos fenómenos de la influencia social es la conformidad, sumisión, obediencia, sugestión, desindividualización, la necesidad de pertenencia y la disonancia cognitiva. Los ámbitos de influencia abarcan la educación, la cultura, creencias y perjuicios y estereotipos, la aprobación social, roles sociales, los roles sexuales, medios masivos de comunicación y el liderazgo.